Hola, muy buenas noches. Bueno, vamos a esperar a que se conecten más personas. Mientras tanto, inviten a muchas personas a conectarse a este en vivo, que el tema va a estar muy bueno. Así que vamos a invitar al psicólogo clínico hoy que vamos a tener. El tema de hoy. Muy buenas noches. Hola, Master. Buenas noches. ¿Cómo está? Sí, sí me escuchas. Sí, todo perfecto. Ah, listo, listo. Estaba tratando de entrar la computadora, pero mejor, más rápido me salió por el celular. Exacto, más rápido es por el celular. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y pues bueno, cuéntanos un poco acerca de usted, de dónde es, eh, qué hace, a qué se dedica y todas esas cosas. Ah, ya bien. A modo de presentación, yo soy un psicólogo clínico de tercer nivel clínico y también con mi maestría en cuarto nivel en psicología clínica. Yo me dedico actualmente a lo que es la docencia y anteriormente también he hecho trabajo de psicólogo clínico, ¿no? Pero realmente por cosas de la vida, por el destino, como le queramos llamar, siempre he tenido la oportunidad de, de poder dedicarme a la docencia. Entonces, una y otra vez vuelvo a la docencia y me gusta mucho, aunque también me gusta la clínica, pero realmente vuelvo a la docencia y me he quedado ahí más tiempo del que he sido incluso psicólogo clínico. Claro. El tema de hoy, ¿cuál es el que nos va a presentar hoy? Muy bien, hoy hablaba un poco o quería tocar el tema sobre la espiritualidad y la ciencia, ¿no? O al revés, como queramos llamarlo, la ciencia y la espiritualidad, porque considero, incluso el tema de la página en la que ustedes trabajan, me doy cuenta de que son muchos temas que tienen que ver con aspectos de psicología, aspectos de transformación personal y también aspectos espirituales. Entonces dije, para poder estar ahí considero que sería bueno abordar esa dimensión, porque desde mi práctica sí he abordado esa dimensión espiritual, ¿no? Entonces, eh, eso quería compartirles. Ah, buenísimo. Entonces, ¿qué es como la espiritualidad y la ciencia para usted? Ya, voy a ir comentando un poquito de lo que fue en mi experiencia, cómo he transitado por estas dos dimensiones, ¿ya? Y Perfecto. también ir dando un poco de aportes desde lo teórico y lo científico. En mi vida, yo realmente, hay muchas personas que dicen que parezco bastante joven, pero no soy tan joven. Yo ya estoy a punto de cumplir 35 años. Entonces yo me considero ya un adulto, ¿no? Que a veces las personas piensan que soy eh, menor. La cuestión es que cuando yo recién me graduaba del colegio, yo me volví muy lector. Y una de esos intereses intelectuales fue la espiritualidad e incluso llegué a sentir mucha curiosidad por el ocultismo, por prácticas como por ejemplo desdoblamiento astral, la práctica de la meditación, leí mucho sobre los chakras y mucho esoterismo. Yo realmente me gustaba leer muchos libros con respecto a eso. Incluso había muchos grupos que me interesaban, los gnósticos, los rosacruces. Entonces yo era una persona que se había graduado del colegio con esta hambre intelectual de conocer, pero a la vez también comencé a hacer prácticas de corte espiritual y eso hizo que siempre tuviera yo esa curiosidad, ¿no? Todo Claro. comienza, o bien dicho, se comienza a dividir cuando voy a la universidad. Entré a la universidad acá en Ecuador, en Guayaquil, y en la universidad, por lo general, y psicología, ¿no? Soy psicólogo, nos quieren dar ese sentido más científico, ¿ya?
nos quieren dar esa visión, incluso una visión un poco más materialista, ¿ya? Claro. Un poco más materialista de la vida. Entonces yo me encuentro con un choque, un primer encuentro, un primer choque entre lo que yo tenía en mi vida personal, ya como Andrés, estas curiosidades por estas prácticas espirituales, y me encuentro con un choque con respecto a lo científico, ¿no? Por un lado, lo que yo estudiaba me decía, mira, esto es ciencia y de aquí no te puedes mover. Y por otro lado estaba yo con lo que quería personalmente. Entonces ahí comienza a haber como una especie de choque y yo no lo conjugaba. Tanto así de que yo nunca decía que a mí me gustaba la meditación, por ejemplo, nunca lo mencionaba, pero yo lo practicaba. Entonces tenía incluso grupos, asistía a retiros espirituales, pero yo en la facultad, por decirlo de alguna forma, muy poco lo contaba, solo lo contaba a mis compañeros más cercanos. Entonces yo les decía, sí, me fue un retiro de meditación, pero con los profesores y en las exposiciones yo casi no lo divulgaba, porque me parecía que todavía no existía esta comunión. Estaba un poco partido en ese sentido. Entonces, ¿cuándo Claro, comienzo yo y por los dos fui avanzando, porque, y esto era un poquito lo que quería compartirles, ¿no? En el ámbito espiritual, en mi experiencia, yo sí pude comprobar muchos aspectos y muchas cosas que a mí me ayudaron mucho. Por ejemplo, la meditación. La meditación para mí fue una práctica que me ayudó en muchos aspectos de mi vida. A todo el mundo, a todas las personas que conversan conmigo, mis estudiantes, mis amigos, siempre les he dicho que fueron dos cosas que las que me ayudaron, o dos actividades las que me ayudaron a salir adelante, que tenían que ver con la lectura y la meditación. Pero sí hubieron cosas que yo fui dejando de lado, ya, y me fui como perfilando en mi dimensión espiritual solamente con ciertas prácticas que yo sentía que me daban mayor resultado, ¿ya? Habían prácticas que yo como psicólogo nunca niego ya algo. Pueden venir pacientes y me dicen, psicólogo, yo he visto tal cosa, esto la gente dice que es paranormal, o una persona me puede decir, psicólogo, yo tengo esta religión, tengo este credo, y yo nunca niego, a pesar de que yo como psicólogo tengo que abrazar las prácticas científicas, yo no niego la posibilidad de este tipo de experiencias. Pero en mi vida personal sí me di cuenta que hubieron prácticas espirituales que sí me daban un resultado, un bienestar, y otras que no, e incluso otras prácticas que llegaban a agotarme desde el aspecto espiritual. Entonces, por ejemplo, habían prácticas desde el aspecto espiritual que uno antes de quedarse dormido tenía que mantralizar, tenía que dormirse con un vaso de agua, y esas prácticas me causaban un poco de cansancio, ¿no? De estrés. Entonces yo dije, en mi dimensión espiritual me voy a quedar solamente con lo que siento que tiene resultados, porque tenía que seguir con mi carrera, o sea, no podía dedicarme claro. las 24 horas del día a querer salir en astral, aunque sí tuve muchas experiencias de ese tipo, y eso yo lo comparto muchas veces con mis alumnos, porque desde el punto de vista de la psicología científica, a veces se ven como síntomas, y en la práctica yo las viví, y no son síntomas, son experiencias que uno va teniendo. Siempre les cuento a mis estudiantes cuando en un momento tuve sueños lúcidos. Entonces, esta experiencia de los sueños lúcidos para mí es algo, una realidad porque yo sí la viví. Entonces, un poquito conectándote con lo que decía, conforme avanzaba en la carrera de psicología, cada vez iba adaptando más y más criterios de lo que era ciencia, pero también iba desarrollando mis prácticas espirituales a la par. Con respecto a la ciencia, ¿qué te puedo decir de la ciencia? La ciencia vendría a ser un instrumento que tienen los seres humanos un poco como para comprobar, un poco como para desarrollar, ojo, que digo es un instrumento, ya que tiene ciertas reglas. A veces nosotros los seres humanos nos queremos cerrar mucho hacia lo que es la ciencia las personas comienzan a decir, la ciencia es todo lo que tiene que ver con los sentidos. Lo que tú no puedas comprobar con los sentidos no existe, porque no lo dice la ciencia. Entonces, a lo largo de mi vida, yo he estudiado a muchas personas
que hablan y dan muchos criterios de ciencia. Los criterios de ciencia, los que más me agradan, son los que son más flexibles. Por ejemplo, para mí la ciencia debe siempre de constar, el método científico debe de constar de un método para alcanzar unos resultados, ¿ya? Si tú cumples con ese método y tienes los resultados, estás comprobando una realidad. Y es lo que a mí me pasaba con la meditación, por ejemplo. Tiempo, hasta el día de hoy, cuando yo entro en una meditación, yo siento literalmente, biológicamente, que hay una relajación, tengo una capacidad para percibir mis emociones y mis procesos mentales de una forma distinta, y eso me permite a mí regular de una manera diferente eso, ¿ya? Entonces, esta conversación la quería llevar en este sentido, en ver cómo por un lado he desarrollado la espiritualidad y cómo por otro lado también he ido por la dimensión de la ciencia y he considerado muchos aspectos de lo que sería la ciencia. Y hoy en día muchas veces estas dos dimensiones se ven como contrapuestas, pero a la llegada por ahí de, qué sé yo, allá por el 2013, 14, yo estaba realizando mi maestría. Conozco yo, esto lo conozco yo porque esto ya existía, que dentro de la misma psicología, específicamente dentro de la psicoterapia, se estaban comenzando a desarrollar enfoques que abordaban las prácticas que yo tenía en mi dimensión espiritual. Y en ese momento yo dije, wow, algo que yo pensaba que nunca iba a mezclar mi vida espiritual con mi vida profesional, ya se estaba mezclando y esto viene de la mano con las terapias del mindfulness, ¿ya? Entonces, por ahí yo entro y me doy cuenta de que lo que yo pensaba que antes estaba contrapuesto, no lo era tanto, ¿ya? Y es más, se podía complementar y lo podía utilizar yo como herramienta terapéutica con buenos resultados, porque yo lo puse a prueba en algún momento cuando me tocaba realizar. Lo bueno de todo esto también fue que como yo tenía ya experiencia realizando meditación y otro tipo de prácticas espirituales, cuando sale el mindfulness, hasta cierto punto yo ya tenía un poquito de recorrido, porque para ser un terapeuta mindfulness tú tienes que haber experimentado el mindfulness. No es algo que uno aprenda teóricamente, no es algo que uno pueda hacer sin haber hecho nunca una meditación. Entonces, Es como en un ese sentido yo proceso, encontré, es como un proceso que se va dando en el transcurso de que tú estás viviendo como esa terapia de mindfulness. claro, lo que pasa es que el mindfulness es la aplicación de ciertas técnicas. Ahora, una persona puede practicar mindfulness porque tiene un objetivo como por ejemplo ser más consciente. No necesitas tener un trastorno para aplicar mindfulness. Es más, muchas personas aplican técnicas en mindfulness para optimizar su rendimiento, ¿ya? Para tener mayor capacidad de concentración, mayor capacidad para resolver problemas de la vida. Entonces, lo que yo me di cuenta es que la psicoterapia la estaba utilizando para ayudar a las personas que tenían problemas como depresión, como ansiedad, ¿ya? Y es más, en mi propia vida, en algún momento también me ayudó mucho con ciertos aspectos que por ser psicólogo no estoy exento de algún tipo de problema. Entonces, me doy cuenta que me ayudaba. Entonces, cuando ya fui profesional, estaba haciendo la maestría, me doy cuenta de esta relación que existía entre mi dimensión espiritual y mi dimensión científica, porque ahora sí quisiera hablar un poquito más de este aspecto, y es que las personas, como te decía, tienden a radicalizarse. Ya, muchas veces cuando una persona va por la dimensión espiritual, comienza a negar todo método científico. Comienza a decir, no, la ciencia solo desmiente, la ciencia es algo malo, la ciencia es algo del hombre. Y en cambio los científicos comienzan a decir, no, la espiritualidad no es algo comprobable, la espiritualidad... Entonces, en mi vida yo me he dado cuenta que se pueden complementar, ¿ya? Y ahí quisiera comentar algunos aspectos y sobre todo un teórico que no sé si también tenga la posibilidad acá de hablar. Es de un Sí. teórico de que es el conocido como el de la psicología transpersonal. Ojo, voy a decir algo interesante.
Yo soy profesor de psicología y yo enseño sobre todo psicoterapia cognitiva conductual, que desde el punto de vista académico es una de las más científicas porque tiene mayor resultado empíricamente demostrado. O sea, se han hecho investigaciones Claro. científicas y dicen que la terapia cognitiva conductual es de las terapias que más resultados tiene. Pero eso nunca me ha impedido que personalmente también investigue otro tipo de terapias, como por ejemplo la famosa terapia transpersonal. Y yo sé que muchas personas en algún momento han leído algo de psicoterapia transpersonal. Por ejemplo, hay muchas personas que gustan mucho de lo que decía Jung, por ejemplo. Jung, Carl Gustav Jung, era un discípulo de Freud, que Freud, el padre del psicoanálisis, que no estaba de acuerdo con muchas cosas del psicoanálisis y se orientó mucho hacia los contenidos espirituales. ¿Ya? Por eso que también a veces es un poco renegado Carl Gustav Jung, porque se lo considera que es más espiritual y toda esta fama que tiene. Pero ¿a qué quiero llegar con todo esto? A que yo sí he considerado que existen personas que tratan de la integración entre lo científico y lo espiritual. Entonces aquí vamos al teórico que les quiero compartir, y ese teórico es Ken Wilber, ¿ya? No sé si de pronto acá tengo, les puedo mostrar por aquí, es Ken Wilber, aunque aparece al revés, ¿ya? Es el señor que está por acá. Entonces, ¿por qué me gusta tanto lo que escribe Ken Wilber? Porque Ken Wilber, sí es verdad que él es una persona muy espiritual, él fue uno de los primeros teóricos que trató de integrar, y él dice algo muy, muy interesante, y él explica por qué hay algunas personas que tienen ciertas experiencias y por qué hay otras personas que no tienen las experiencias que otros tienen, ¿no? Entonces, para ir hablando un poquito, porque yo creo que Ken Wilber me permite a mí explicar esta relación entre espiritualidad y ciencia. Ujú. Ken Wilber es una persona que considera que la ciencia debe tener un método y que si nosotros seguimos ese método y obtenemos resultados es algo real. Entonces, él hace una clasificación incluso de dos aspectos importantes. Ojo con lo que les voy a comentar. Toda persona tiene digamos, estadios intelectuales, ¿ya? Y así como tiene estadios intelectuales, también tiene niveles de experiencia transpersonal o niveles de experiencia espiritual, por decirlo de alguna forma. Entonces, quiero que nos concentremos en estos conceptos que establece Ken Wilber porque él lo explica de una manera increíble. Los estadios ya de pensamiento, ya niveles de pensamiento, él los clasifica, él pone, por ejemplo, los pensamientos más básicos, e incluso él habla de un pensamiento mítico, luego pone un pensamiento racional, luego pone un pensamiento pluralista. Entonces, ¿él qué dice? Que muchas personas que estamos muy vinculados con lo que sería la ciencia, tenemos un pensamiento racional. Y las personas que están más vinculadas con Esperemos un ratitito, creo que se me... Ah, no, estamos bien, la batería, no para ponerla a carga. Entonces, él nos dice que hay personas que también tienen un estadio intelectual de tipo mítico. Entonces, las personas que son más racionales buscan explicaciones racionales a ciertos fenómenos y les cuesta creer en los mitos, por ejemplo, ¿ya? En cambio, las personas que tienen un pensamiento más mítico, ¿ya? Que ojo, no por ser racional se es una mejor persona, es solamente un estadio del desarrollo. Ni por tener un pensamiento mítico significa que se es más primitivo, no. Lo que él dice es que este pensamiento mítico hace que se vea la perspectiva desde el punto de vista mítico. Entonces, vamos a tomar como referencia las escrituras sagradas, ¿no? En las escrituras sagradas, en los libros sagrados, se habla mucho de alegorías, de mitos. Entonces, una persona con un pensamiento mítico le va a dar, o incluso puede creer que las cosas son literalmente como las lee. Y una persona con pensamiento racional va a tratar de buscar una explicación más racional, ¿ya? Pero lo interesante acá es que no solamente existe
existe nivel o estadios de pensamiento, existen también niveles o estadios de experiencias espirituales. Entonces, toda persona que comienza a tener prácticas espirituales, sean esto meditación, oración, qué sé yo, tantas prácticas espirituales que hay, va a interpretar sus experiencias de acuerdo al nivel de pensamiento que tenga. Por eso es que existen personas que tienen un nivel racional que las cosas que les suceden las explican desde el punto de vista racional. Y hay personas que tienen un pensamiento mítico que las experiencias que tienen las van a explicar desde ese pensamiento. Por ejemplo, si yo tengo un pensamiento racional y yo tengo un sueño, ¿ya? Y en ese sueño veo cosas, imágenes, yo las puedo interpretar desde lo racional diciendo, el sueño que yo tuve se explica porque ayer yo pensé tal cosa o porque tuve algún tipo de emoción el día de ayer que se repitió en el sueño. Pero una Claro, persona eso que es tiene como un la parte pensamiento... racional del sueño. Sí, y si tú tienes un pensamiento racional, tú lo vas a interpretar desde ahí. Pero si tú tienes un pensamiento mítico, la cuestión y la explicación quizás sea diferente y tú consideres que tu sueño, en cambio, es una premonición de algo que va a suceder, ¿ya? Entonces, no vamos a decir que es verdad o que es mentira lo que piensa el que tiene pensamiento mítico o lo que piensa el que tiene pensamiento racional. Lo que vamos a decir es que cada persona va a interpretar su experiencia desde su estadio del pensamiento, ¿ya? Por eso es Claro. que yo considero que la explicación que él da se ajusta mucho más a la realidad. Y es por eso que hay personas que cuando tienen una experiencia la interpretan de una forma y cuando otras personas tienen una experiencia parecida la pueden interpretar desde otra forma. ¿Ya? Claro. Entonces, déjame un ratito moverme para conectar el cargador porque no estuve cargando el celular. Entonces, no sé si de pronto tengas alguna pregunta o alguien tenga alguna Ya, pregunta con la explicación entonces, que estamos. claro, sí. Entonces, ¿cuál sería como los límites de la ciencia, ya que estamos hablando un poco acerca también de eso? Espérame un ratitito hasta que ponga el cargador acá. Ahora sí. Muy buena pregunta. Con respecto a los límites de la ciencia, los límites de la ciencia lo determina el trabajo y la evolución que se haya hecho con ella. Y hoy por hoy incluso hay muchos enfoques y mucha investigación, ¿ya? Con respecto a la ciencia, pero no todo está explicado por la ciencia, ¿ya? Hay muchos fenómenos que la ciencia descarta porque no se ha tomado el tiempo de adecuar o de buscar la mejor herramienta para explicarlo, ¿ya? Muchas veces las personas que son científicos, los científicos, llámense esto de cualquier tipo de ciencia, en nuestro caso, o en mi caso, mejor dicho, las ciencias sociales, muchas veces descartan ciertas metodologías que son consideradas menos científicas, ¿ya? Pero de una u otra forma les puede dar un resultado, y es que se realiza el método específico. Por ejemplo, yo te decía, muchas personas descartan la psicología transpersonal, la psicología junguiana, porque muchas veces no se ha sometido a un experimento que respete las reglas del método que ellos imponen. Entonces, cuando ellos descartan la posibilidad de que estas experiencias o que estas condiciones se repliquen y que se obtengan los mismos resultados, ahí se están limitando. Estos son los límites de la ciencia. Cuando la ciencia mismo se limita, porque la ciencia tiene una característica interesante. La ciencia tiene lo que se llama criterios de verdad. Y hay criterios de Claro. verdad muy cerrados. ¿Ya? Hay criterios de verdad muy cerrados. Es lo que también se llama en la academia epistemología. Hay muchas personas que estudian la epistemología y saben que un fenómeno desde una mirada epistemológica puede ser real y desde otra mirada no es real, es descartable. Entonces, esas son las limitaciones muchas veces que tiene la ciencia por las teorías en las que se sustenta, no es tan flexible. También están los prejuicios de las personas. Mira, dentro de la misma psicología, hay psicólogos que consideran ser los mejores porque tienen un enfoque.
y desdeñan o rechazan otros enfoques que no necesariamente están negados, sino que aún no se ha investigado lo suficiente desde mi punto de vista. Esos son los límites, yo considero, de la ciencia. Ah, buenísimo. Entonces, ¿cómo se llegaría a la importancia en acercar estas dos dimensiones, como la de la ciencia y la espiritualidad? Ya, yo consideraría de que los científicos, ¿no? O las personas espirituales que quieran tener un lenguaje, porque eso también es otro aspecto importante. Muchas personas que son muy espirituales no se dan tampoco la oportunidad de conocer el método científico, haciendo que muchas de sus experiencias no tengan una explicación o un método replicable. Te voy a poner un ejemplo. Digamos que yo practico la meditación y que a partir de que practico mucho tiempo la meditación he logrado tener muchas experiencias. Pero cuando viene una persona y me dice, ¿sabes qué? Te quiero hacer un electroencefalograma, quisiera hacer un experimento contigo, esas personas dicen, no, yo no creo nada de eso, eso no es la realidad, la realidad solamente es este camino espiritual. Esas personas se niegan a la oportunidad de ofrecer Como que se una pierda mirada. esa información. Exactamente. Exactamente. Y también tendría que ser al contrario, ¿no? Una persona que haga investigación científica, ¿no? Que sea una persona muy rigurosa, diga, ¿qué? Meditación, no, eso yo no voy a estudiar, eso es algo que no tiene base científica. Eso también sería limitarse. Entonces, ¿cuál sería el camino? Buscar formas, métodos, planteamientos, integrar muchos aspectos que permitan que haya un desarrollo de ese tipo. Entonces, por ejemplo, y te decía, considero que las terapias basadas en mindfulness y otras terapias que están considerando mucho los aspectos de estas prácticas trascendentales se han dado cuenta de su validez, pero es porque se dieron el tiempo, se dieron el espacio para ponerlas a prueba científicamente. Entonces, ese vendría a ser mi aporte, porque yo te voy a decir algo también. Yo todavía considero que soy joven y todavía me doy tiempo a futuro para seguir comprobando. Yo considero muchas teorías, yo no soy de las personas que se niega y dice, no, este enfoque es científico y niego a todo lo demás. Porque la ciencia avanza, eso es algo que tiene positivo la ciencia. La ciencia avanza y la ciencia se refuta a sí misma. Ya, eso es una característica que yo valoro mucho de la ciencia, porque a veces nuestro pensamiento, nosotros como seres humanos, biológicamente nuestro pensamiento a veces se vuelve un poco rígido y no nos permite ir un poco más allá, darnos la oportunidad de tener nuevas experiencias, pero la ciencia a sí misma sí se corrige. Por eso es que con el tiempo muchas cosas que se consideraban que no eran científicas se comprueban científicamente, ¿ya? Entonces esa es un poquito mi visión y yo dejo mucho a futuro para poder comprobar. No me he cerrado nunca a decir, no, como psicólogo esto es real y esto no es real. No, siempre dejo la puerta abierta para que en algún momento se pueda comprobar o yo tenga el método o la metodología para poder abordar ese fenómeno. Claro. Entonces, ¿usted cree que sí se podría trabajar en conjunto la espiritualidad con la ciencia? Sí, de hecho, y acá te voy a poner el ejemplo que decía Wilber. En Wilber, incluso el libro que les estaba mostrando se llama La religión del futuro. Y él nos decía que en las religiones, o más bien dicho, las creencias espirituales deben de ir avanzando a un nivel de pensamiento más allá del mítico e incluso más allá del racional, ¿ya? Un nivel de pensamiento integrativo, ¿ya? Y también las experiencias, ¿ya? Y que a futuro deberíamos ir desarrollando más. ¿Por qué? Y esto es algo que lo dicen muchos maestros espirituales, gurús, hoy por hoy psicólogos. En el siglo XVIII, por allá 1700, por allá por 1800, las personas empezaban a creer
que a través del pensamiento el ser humano iba a evolucionar, que el pensamiento nos iba a proporcionar la felicidad. Han pasado bueno, realmente han pasado algunos siglos y nos hemos dado cuenta que la capacidad del pensamiento no es la que nos ha dado la felicidad. De hecho, muchas veces esta capacidad del pensamiento se nos ha vuelto una limitante, ¿ya? Porque sí es verdad que el pensamiento y las cosas que nosotros nos decimos a nosotros mismos nos ayudan a anticiparnos, nos ayudan a poder superar muchos aspectos, también en muchos casos se vuelve una limitante porque también nos puede generar miedo, nos puede generar ansiedad. Y muchos maestros espirituales y psicólogos consideran de que la evolución está más allá de solo el pensamiento, ¿ya? Hoy por hoy se habla mucho de que la persona sana debe de no estar tan apegado a los pensamientos que se tiene, porque a veces el cuerpo no diferencia si lo que nosotros estamos pensando es real o es falso. Y a veces creemos que algo malo va a pasar, nos llenamos de ansiedad o a veces comenzamos a estancarnos en el pasado y nos da depresión. Entonces muchos maestros espirituales dicen que no, el ser humano tiene que evolucionar, ¿ya? Tiene que estar abierto, tiene que ser flexible y tiene que empezar a resolver con respecto a la experiencia, a la vivencia, ¿ya? Entonces, esas son las nuevas tendencias. Muchos enfoques de psicología nos hablan de la flexibilidad psicológica basada en la capacidad de estar presente, sin juzgar con el pensamiento. Es decir, no es que vamos a rechazar el pensamiento, para nada. El pensamiento es una gran herramienta. El problema es solamente quedarnos y vivir a partir del pensamiento y no abrirnos a la experiencia como tal, a sentir. Hoy por hoy todo el tiempo estamos tratando de anticipar cada cosa, planificar cada cosa, y la vida Como muchas que veces es caótica. sobrepensar las cosas, porque yo tengo muchas personas que dicen, ay, es que yo sobrepienso las cosas, sobrepienso que lo que va a suceder o lo que ya pasó, y yo veo muchas personas que hoy en día, yo creo que yo creo que es el ambiente de que, bueno, hay que estar siempre pendiente en lo que va a pasar, en lo que va a suceder. Entonces ahí es como que viene ese pensamiento de sobrepensar las cosas. Claro, por eso te digo, es más, nosotros estamos hoy en día vivimos en una sociedad que cada vez se acelera más. La información crece cada día y muchas veces se expresa en ideas, se expresa en imágenes, en situaciones que nos alimentan el pensamiento, pero nuestra biología, nuestra naturaleza no avanza al nivel que avanza esa información, ¿ya? En los trabajos, por ejemplo, hoy en día se nos presentan demasiados estímulos. Nuestro trabajo, muchas veces, el trabajo que tenemos que hacer no es posible realizarlo en el tiempo que hay que hacerlo, ¿ya? Entonces todo esto muchas veces genera a que la persona quiera todo resolver con la anticipación, con la planificación, y el pensamiento se comienza a volver muy compulsivo. En determinado momento, cuando uno regresa al hogar y uno debería estar relajado, tranquilo, compartir con su familia, ¿qué es lo que uno lleva al hogar? Las preocupaciones, y sigue pensando. Si eso se desborda, en algún momento podríamos tener algún tipo de trastorno, por ejemplo, de ansiedad generalizada, que cuando una persona tiene ansiedad generalizada está pensando qué cosas pueden suceder, tiene muchos temores, no puede incluso dormir, tiene insomnio por las preocupaciones y las rumiaciones. Entonces, eso es un aspecto muy interesante que los nuevos enfoques, tanto en psicoterapia como de maestros espirituales, están apuntando a eso, a que hay que superar eso, que el pensamiento no es la conciencia, lo que se apunta es un desarrollo de la conciencia, es un desarrollo de la capacidad para estar presente, para resolver problemas, para modular nuestras emociones. En nuestro país, por ejemplo, hoy en día estamos ante una crisis de inseguridad, ¿ya? Muchas personas hoy en día se creen en la capacidad de poder salir, quitar lo ajeno, y lo hacen muchas veces sin remordimiento. Estamos sufriendo una crisis bastante grande
de muchos aspectos que tienen que ver con la conciencia, porque si nosotros fuéramos conscientes de muchas cosas, no tendríamos el valor de salir y quitarle la vida a alguien, ¿no? Entonces, la sociedad del día de hoy se ve en esta, y yo concuerdo eso de muchos teóricos, se ve en este compromiso de promover y cada día ser personas más conscientes, desde todos los aspectos, desde el aspecto como seres humanos, desde el aspecto, la relación que tenemos con los animales, la misma relación que tenemos con el planeta. Si no somos conscientes de todo lo que estamos generando, del consumismo, de la contaminación, tarde o temprano nos va a pasar factura y ya nos está pasando factura el planeta. Lo mismo pasa en nuestro hogar, lo mismo pasa con nuestros grupos, lo mismo pasa con la familia. El reto hoy en día no es volverse más inteligente, es volverse más consciente, es prepararse, pero no para llegar y obtener grandes salarios, ni tener el carro del año, ni tener cosas materiales, porque hoy en día hemos confundido y pensamos que el progreso solo es la materialidad. Y yo considero que el progreso tiene más que ver con un desarrollo de la conciencia, de cuáles son realmente nuestras necesidades y de cómo ser feliz desde ese punto de vista. Claro, sí, inclusive yo quiero como acotar algo de lo que usted está diciendo, porque en verdad hoy en día hay full cursos, hay full gente que motiva a la gente a ser más conscientes de tanto de lo que piensa, de lo que oye y de lo que escucha. Entonces, yo creo que si se sigue fomentando esta conciencia, esta evolución de poder seguir adelante, de poder mejorar nuestro entorno, porque no sé, creo que será muy difícil cambiar al mundo, pero si cambiamos como, somos como un ejemplo de evolución, de transformación, de ser más consciente, como usted lo decía, yo creo que va a mejorar de a poco nuestro entorno y nuestra vida también. Claro, ese es el objetivo, ¿no? Por eso yo considero que la ciencia y la espiritualidad, trabajando o vinculándose, integrándose, nos puede encaminar hacia eso. Porque el objetivo de la espiritualidad es hacer a una persona mejor, ¿ya? Y la ciencia nos permite universalizar ya ciertas prácticas y ciertos métodos para ahorrar tiempo, ahorrar esfuerzo. Entonces yo considero que estos dos aspectos que antes parecían muy contradictorios, realmente hoy es necesario que se integren para una evolución. ¿Ya? Por eso elegía compartir con ustedes este tema de la espiritualidad, la ciencia, ¿no? Y compartir desde mi punto de vista y mi experiencia personal cómo se han ido integrando hasta el día de hoy estos dos aspectos y cómo nos permite y nos da la oportunidad de avanzar como sociedad. Claro, y ahora, ¿cómo podemos, o algunos tips que usted sepa, cómo podemos integrar estas dos, la espiritualidad y la ciencia en nuestras vidas? ¿Cómo podemos como conectar con esas dos dimensiones como usted lo nombraba? ¿Cómo podemos conectarlas con ellas y poner como en práctica estas cosas en nuestras vidas? Ya. En mi experiencia y también en lo que he estudiado como psicólogo y lo que he vivido con mis pacientes, yo sí recomendaría de que se profundice en estos aspectos, ¿no? ¿Cómo profundizamos en el aspecto científico? Con la formación, ¿ya? Con el estudio, con la búsqueda de instrucción, ¿ya? Porque yo te decía, cuando yo era un bachiller, cada libro que yo veía quería estudiarlo, ¿no? Pero cuando ya me hice un profesional, cada vez busqué más criterios y cada vez me di cuenta de más formas de evaluar algo. Entonces el método científico te ayuda a avanzar mucho en esto y también te da una flexibilidad cognitiva para, sobre todo con los criterios de verdad. Hoy en día vivimos en un tiempo de fanatismo. Es increíble cómo a veces uno entra en Facebook y la gente se está peleando por política, la gente se está peleando por deporte, la gente se está peleando por religión, la gente hasta se pelea por una película, si les pareció bien o les pareció mal.
por mucho fanatismo. Entonces, la educación y la ciencia le ayudan a uno a separarse un poquito del fanatismo, ¿ya? A ver las cosas diferentes. O sea, no existe una sola forma de ver el mundo, ¿ya? La ciencia te enseña de que la forma en la que vemos el mundo es solamente una manera, de que existen otras maneras para ver el mundo. Y la espiritualidad, yo también considero que es algo muy importante y que muchas personas a veces viven en un estado de comodidad, un estado muchas veces de bienestar y dicen, no, yo no necesito buscar a Dios o buscar la espiritualidad o yo no necesito tener comunión, ¿no? Pero como psicólogo yo sí considero que llega un momento de cada ser humano en el que este camino espiritual nos ayuda. A veces necesitamos un poquito de sufrimiento. Esto es importante lo que voy a decir. De hecho, la vida cotidiana nos genera un nivel de sufrimiento, nos genera un nivel de frustración, nos genera niveles de ansiedad. Y una forma de afrontarlo siempre, desde que tuve este vínculo con la meditación, fue ese aspecto espiritual, porque yo veo la meditación desde un aspecto espiritual. Ahora, la meditación no solamente se la puede ver desde un aspecto espiritual, pero en mi caso sí la veía desde lo espiritual. Hay otras personas que pueden ver la espiritualidad con una oración o cantando una alabanza. Para mí, todas ese tipo de prácticas te acercan a lo que es la espiritualidad y es necesario. E incluso con el tiempo, uno se va dando cuenta y ya llega un momento en el que uno pasa a veces la juventud un poco alocada y se da cuenta que uno busca más paz. Entonces, la espiritualidad es uno de los caminos que por lo menos a mí me ha ayudado a veces a encontrar la paz. Así te lo diría, cómo podrían las personas acercarse tanto a la ciencia como a la espiritualidad. Buenísimo, muchísimas gracias por esa explicación y la verdad es que todo este tema es muy interesante y creo que pasaríamos horas hablando de este tema, pero ya se nos está terminando el tiempo, así que algún mensaje que usted les daría a las personas que en especial en esta noche. Claro, de pronto mi mensaje va en el sentido, por ejemplo, si yo soy una persona con mucha hambre espiritual, como en algún momento yo lo fui, darse el espacio también para la formación profesional y científica. ¿Ya? Muchas veces creemos que que nuestro credo o nuestro fanatismo nos va a alcanzar para triunfar en la vida. Y yo considero que la formación, la educación es sumamente importante. Ahora, si yo en cambio soy una persona que ya tengo mi formación académica y que considero de que el objetivo de la vida es obtener cosas, tener una casa, un carro, es importante también profundizar en el aspecto espiritual, porque lastimosamente este mundo, y hoy en día se está comprobando mucho más en nuestra sociedad, las cosas materiales muchas veces son efímeras. Lo que muchas veces con mucho esfuerzo nos tocó obtener, en algún momento lo podemos perder. Y si solamente enfocamos como objetivo de vida lo material, si lo llegamos a perder vamos a sufrir muchísimo. En cambio, si buscamos como objetivo de vida no solamente lo material, lo espiritual, los valores, objetivos y metas de vida que no sean tan limitadas como lo material, y por eso digo, el camino espiritual nos puede dotar de esta motivación para buscar, por ejemplo, para buscar ser mejores padres, ser mejores esposos, ser mejores novios, ser mejor persona, ser más altruista, ser más consciente. Eso nos puede ayudar mucho, porque como les decía, para mí la evolución y el desarrollo está en el buscar aspectos de todo tipo, no solamente materiales. Porque por eso les decía, no caer por un lado y decir, no, lo único que yo busco en esta vida es la espiritualidad y no voy a estudiar, no voy a trabajar, yo necesito solamente mi lado espiritual. No, hay que tener un equilibrio entre el lado espiritual y también el desarrollo material, académico, profesional. Esa es mi recomendación, un equilibrio en ambas dimensiones para que la vida se vuelva más íntegra y yo considero que si se abordan estas dos dimensiones en la vida de cada persona, su vida va a ganar en mucha profundidad
y va a ganar en mucha más riqueza. Claro, por supuesto que sí. Inclusive, yo estoy muy de acuerdo con lo que usted ha dicho. Realmente, tener una vida equilibrada y consciente nos va a ayudar a ser mejores personas y a lograr ese éxito, esa casa, todo lo que nosotros queramos. Entonces, realmente todo esto que se ha hablado en esta noche es súper importante. Así que ustedes, las personas que nos están viendo en vivo y también las que nos van a ver por grabado, también, así que esperamos que puedan comentar y compartir. Ya saben que todos los lunes, miércoles y viernes estamos con diferentes temas, con diferentes personas, para que ustedes puedan aprender más acerca de la sanación, de la espiritualidad, de la ciencia, de todo lo que tiene que ver con un desarrollo primordial para nuestra vida. Así que muchísimas gracias, Máster Andrés, por su tiempo y gracias por estar aquí. Nos vemos pronto. Ok, muchas gracias también por la invitación y siempre presto para hablar de todas estas dimensiones, ¿no? Sea de la ciencia, la espiritualidad. Un abrazo y esperemos que este en vivo y la grabación pues sea del gusto y el agrado de las personas que lo puedan ver, ¿no? Por supuesto es que sí. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Ok, hasta luego, pase bien.